que hemos visto, estamos en condiciones de avanzar en los pasos del método al que hemos llamado aproximación, dado que no es un método definitivo, y con el doctor Hugo Carrara lo hemos esquematizado en 8 pasos, cada uno de los cuales tiene sus reglas y sus principios y, por supuesto, los fundamentos entre los cuales ya los hemos visto y vamos a seguir viendo. Estos 8 pasos los podemos describir así. El primer paso, la anamnesis e interrogatorio sistemático libre de prejuicios. Libre de prejuicios, ¿por qué? Porque, como quería Hahnemann, y vamos a ver, el interrogatorio debe estar realizado de tal manera que el paciente no se sienta inducido a contestarnos preguntas que no estén relacionadas más que con las propias sensaciones. El trazado del cuadro de la enfermedad dinámica como segundo paso, dado que según el parágrafo 104 del Organon, era el paso más importante durante toda la anamnesis y el interrogatorio, es decir, trazar aquellos síntomas y signos que son los que van a representar la totalidad del desequilibrio dinámico del paciente, es decir, aquella sintomatología que expresa en su totalidad lo que nosotros vamos a tener en cuenta para diagnosticar el medicamento. Por eso, el tercer paso, que se llama repertorización inteligente, es la forma metodológica en que nosotros podemos lograr que a través de la jerarquización de un grupo sintomático, de ese gran grupo que es la totalidad de los síntomas que tenemos que tener en cuenta en el paciente, de esto solo un grupo sea capaz de abrirnos alguna página de la materia médica en la cual un remedio espeje nuevamente a la totalidad del desequilibrio dinámico del paciente y podamos entonces diagnosticar un medicamento preciso. La repertorización le hemos puesto con el doctor Carrara inteligente, no destacando las cualidades del médico, sino que la propia repertorización tiene una sistemática que la hace inteligente en sí misma y a la cual el médico debe estar entregado. El cuarto paso es la congruencia con la materia médica, porque como bien dice en el parágrafo 104 del Organon, una vez que hemos elegido un grupo de medicamentos, debemos hacer la congruencia de la materia médica. ¿Qué quiere decir? Reconocer de este grupo de medicamentos cuál es el que se corresponde con la totalidad de la sintomatología del paciente y nos revela esa imagen del medicamento que nosotros tenemos espejada en la materia médica. Eso nos va a llevar a un quinto paso, que es el reinterrogatorio dirigido, que implica la ratificación del medicamento escogido. Posteriormente, en el sexto paso, haremos un diagnóstico de nivel. Eso nos va a demostrar cómo los pacientes tienen en su desequilibrio dinámico, en ese nuevo orden en el que expresan la enfermedad, distintos niveles de manifestación. De tal manera que vamos a encontrar, como vamos a ver en esa clase, 4 niveles que nos van a permitir hacer un diagnóstico de nivel que nos permita hacer un pronóstico dinámico del paciente. Es decir, poder establecer previamente qué es lo que esperamos que suceda con el paciente. Es decir, su forma de curar. Es decir, si va a tener la posibilidad de tener agravaciones o reacciones,
Si vamos a tener que prever quizás el cambio de un remedio porque no nos posibilita el caso dar el remedio constitucional en esa primera lectura del paciente, etcétera, etcétera. De tal manera, después de este pronóstico dinámico, vamos a hacer una prescripción juiciosa. ¿Por qué le hemos puesto juiciosa? Porque también está sujeta a reglas. Algunos pacientes necesitarán dinamizaciones únicas, otros necesitarán utilizar el método plus, otros bajas potencias, otras altas potencias. Esos son los 8 pasos del método. Vamos a ver el primero, que es anamnesis e interrogatorio sistemático. Para eso vamos a releer previamente unos parágrafos de Hahnemann, quizás de los más importantes en su obra fundamental, El órganon de la medicina. Parágrafo 83. El examen individualizado de un caso de enfermedad, para el cual solo daré en este lugar las instrucciones generales, de las que el práctico solo retendrá en su mente lo que es aplicable a cada caso individual, no exige al médico más que ausencia de prejuicio y sentidos perfectos, atención al observar y fidelidad al trazar el cuadro de la enfermedad. Parágrafo 84. El paciente detalla la historia de sus sufrimientos. Los que le rodean refieren de qué se ha quejado, cómo se ha portado y lo que han notado en él. El médico ve, oye y observa con sus otros sentidos lo que haya de alterado o extraordinario. Escribe con exactitud todo lo que el paciente y sus amigos le han dicho, utilizando los propios términos del paciente. Guardando silencio, les permite decir todo lo que tengan que referir y se contiene de interrumpirlos, a menos que se desvíen hablando de otros asuntos. El médico indica al principio del examen que hablen despacio, a fin de que pueda anotar las partes más importantes de lo que digan. Parágrafo 85. Empieza otra línea con cada nueva circunstancia mencionada por el enfermo o sus amigos, de modo que los síntomas estarán todos colocados separadamente, unos debajo de otros. De este modo, podrá añadir a cualquiera de ellos algo que al principio hubiese sido relatado de una manera demasiado vaga, pero que subsecuentemente podrá ampliarse con mayores datos. Piensen ustedes, siglo XIX, 1810 fue la primera edición del órganon, que tuvo 6 ediciones. Piensen ustedes en aquel momento en que la medicina estaba absolutamente relegada a una práctica conjetural. La precisión, el respeto y la simplicidad que tienen estas palabras de Hahnemann. Piensen ustedes la solidaridad que tiene Hahnemann con su paciente, el escucharlo atentamente, el no interrumpirlo, el crearle el clima propicio para que se pueda expresar, el ver al paciente en sus actitudes, desde el primer contacto hasta la primera palabra, el no interrumpirlo, el escuchar a sus familiares. Es decir, piensen ustedes que Hahnemann podríamos decir que quizás fue el primer gran semiólogo de la humanidad en el mundo médico. La primera persona que se detuvo en ese lugar tan especial que es el colocarse dentro de lo posible en un punto de observación libre de prejuicios. Nosotros sabemos que necesariamente el médico es parte del hecho de la relación médico-paciente e interviene en esa relación de médico-paciente de manera operativa, por lo cual
estar ajeno a la relación con él, ajeno a su relato o al relato de los familiares, es prácticamente un imposible. Sin embargo, Hahnemann trataba de que el médico tuviese una actitud expectante, aguardando que el paciente cuente todos sus relatos y que el paciente sea capaz de describir su enfermedad hasta los niveles más sustantivos. El maestro Pasquero hizo, quizás yo diría, una exégesis práctica de esta situación. El maestro Pasquero utilizaba prácticamente una sola palabra. ¿Qué más? ¿Qué más? Era la única palabra que utilizaba el maestro durante los primeros tiempos de la consulta. Claro, no un qué más inquisitivo, un qué más que lo pusiera al paciente en un lugar de, digamos así, de violación de su propia intimidad, sino un qué más que necesariamente surgía de la más profunda condición que tiene el médico, que es el amor hacia sus semejantes. El maestro Pasquero siempre nos hablaba, a los que lo acompañamos durante tanto tiempo, que debíamos tener un respeto sustancial por el relato del paciente. Él nos decía que cada parte del relato del paciente necesariamente tenía que ver con alguna parte nuestra, que íbamos a sentir identificaciones con él, que íbamos a sentir que el paciente quizás nos estaba regalando en su relato quizás alguna respuesta a nuestros propios problemas, por lo cual nuestra actitud hacia él debía ser de agradecimiento no por habernos consultado, sino de agradecimiento por darnos esas respuestas que a veces nosotros no nos podemos dar. El maestro siempre tenía detrás de su sonrisa y detrás de esa palabra que más, tenía guardada como una invitación a lo más profundo de la realidad del otro. Y para eso, decía Pasquero, uno tiene que hacer un verdadero trabajo sobre sí mismo, uno tiene que meditar, tiene que tener clara cuál es su posición en la vida, cuál es su fin trascendente y desde qué lugar está actuando como médico en esta relación tan binaria, tan esencial como la de padre a hijo, la de maestro a discípulo, que es la relación médico-paciente. Después de esta primera parte, del primer paso viene la segunda parte, dice Hahnemann, la del interrogatorio dirigido. Vamos a releer algunos de esos parágrafos. Parágrafo 86. Cuando los narradores hubiesen concluido su relato espontáneo, el médico entonces revisa cada síntoma individual y saca la información más precisa de él de la manera siguiente. Lee uno por uno los síntomas que le relataron y acerca de cada uno de ellos averigua más particularidades. Por ejemplo, ¿en qué tiempo se presentó este síntoma? ¿Fue antes de ingerir el medicamento que está tomando, mientras lo tomaba, o solamente luego de unos días de dejarlo de tomar? ¿Qué clase de dolor? ¿Qué sensación precisamente se ha presentado en esta región? ¿Cuál era la región exacta? ¿Vino el dolor por accesos y espontáneamente en diferentes periodos o fue continuo sin intermitencia? ¿Cuánto tiempo duró? ¿A qué hora del día o de la noche y en qué posición del cuerpo se agravó o cesó por completo? ¿Cuál era la naturaleza exacta de este o aquel acontecimiento o circunstancia mencionada, descrito con palabras sencillas o llanas? Parágrafo 87. Y así el médico obtiene una información más precisa respecto de cada detalle en particular.
pero sin hacer nunca sus preguntas de modo que sugiera la respuesta al paciente y solo tenga que responder sí o no. Además, será inducido malamente a responder afirmativamente o negativamente algo incierto, a medias verdadero o no rigurosamente exacto, ya por indolencia o a fin de complacer a su interrogador, de lo que resultará un cuadro falso de la enfermedad y un tratamiento impropio. Parágrafo 88. Si en estos detalles suministrados voluntariamente no se ha mencionado nada respecto a varias partes o funciones del cuerpo o de su estado mental, el médico preguntará qué más puede decirse de estas partes o funciones, o del estado de su ánimo o de su mente. Pero al hacer esto, solo hará uso de expresiones generales a fin de que sus informantes se vean obligados a entrar en detalles especiales con referencia a ellos. Parágrafo 89. Cuando el paciente, porque es en él en quien tenemos principalmente que confiar para la descripción de sus sensaciones, excepto en el caso de enfermedades simuladas, es decir, cuando el paciente, por medio de estos detalles suministrados espontáneamente, anamnesis, y en respuesta al interrogatorio sistemático, proporcionó la información requerida y trazó un cuadro tolerablemente perfecto de la enfermedad, el médico está en libertad de hacer preguntas más precisas y especiales, y obligado a hacerlas si le parece que no ha adquirido todos los datos que necesita. Vemos nosotros, junto a los fundamentos doctrinarios que ya hemos hablado en las clases anteriores, y estos 4 parágrafos del órganon, junto al parágrafo 90 que habla de la observación del médico, que este interrogatorio preciso y dirigido a los detalles especiales de los síntomas, como dice Hahnemann, más la propia atención del médico deberá sistematizarse conforme a principios que permitan destacar de la totalidad de los síntomas que especialmente distinguen el caso patológico, la imagen de la enfermedad, es decir, aquellos síntomas llamados por Hahnemann característicos, lo que más individualiza a la enfermedad del paciente. La próxima placa. Si nosotros hiciéramos a grandes rasgos, tomando en cuenta el tiempo de presentación de los síntomas respecto del nacimiento y la actualidad del paciente, nosotros podríamos decir que un síntoma es antiguo o puede ser fugaz o puede haber estado toda la vida en el paciente, es decir, ser histórico, presente, o puede haber estado parte de la vida o puede ser actual. Estas son todas las posibilidades que tiene un síntoma: antiguo, fugaz, histórico, presente, intermedio o actual. Sin embargo, los síntomas antiguos tienen la particularidad de que a menos de que el paciente conserve la sensación fidedigna de cómo los ha vivido, a menos que este síntoma haya sido transformado por la cultura, por el acostumbramiento o simplemente por alguna estrategia que el paciente utilizó para no padecer este síntoma, pongamos por ejemplo el miedo a la oscuridad, donde un paciente nos lo relata que este miedo lo tuvo de chico, de niño, y ahora ya no lo tiene más, pero en la medida que nosotros lo interrogamos nos damos cuenta que el paciente no lo tiene más porque ha establecido estrategias para no padecerlo. Por ejemplo, tener siempre alguna lucecita prendida o tener algún hilo de luz que no permita la oscuridad completa. O por el contrario, que el paciente, a pesar de que le permita
completa oscuridad recuerde la vivencia de este síntoma, y nosotros sabemos que la memoria y recordar un hecho del pasado y ser capaz de vivenciarlo en el sufrimiento nos habla de que ese síntoma esté presente. Es decir, solo cuando el paciente este síntoma lo relate como algo padecido y nunca más aparecido, este síntoma recién va a ser un síntoma antiguo. Lo cual nos merece también la posibilidad de equivocarnos de síntoma, porque quizás este era un síntoma que el paciente tuvo y lo tuvo a instancias de situaciones que, por ejemplo, no recuerda, de características de la familia o del lugar donde vivía, es decir, circunstancias que justificasen la aparición de este síntoma. Entonces, luego de apartadas estas circunstancias, el paciente no lo padeció más. Por eso es un síntoma antiguo, un síntoma que no está en el presente, que no tiene en el presente tampoco la vivencia de lo antiguo. O lo que es más frecuente aún, pacientes que nos cuenten estos rasgos de su personalidad psicobiológica, surgidos del anecdotario familiar, que muchas veces está teñido de circunstancias que están más allá de sí mismo. Por eso este es el síntoma antiguo, tan diferente del histórico presente, que es un síntoma que estuvo y está. Los síntomas fugaces también nos traen la problemática de ser un síntoma que apareció o que padeció el paciente en un determinado momento de su vida y que no nos puede relatar a ciencia cierta cómo, de qué manera surgió, y tiene siempre un recuerdo vago de esta sintomatología. Por lo tanto, en la próxima placa vamos a ver que los únicos síntomas que realmente tienen importancia para nuestra aproximación son los histórico presentes, los intermedios y los actuales, dejando de lado los síntomas fugaces y los síntomas antiguos que van a auxiliar la historia clínica, pero no van a ser tenidos en cuenta en lo que vamos a ver más adelante como la repertorización. Habíamos dicho que en el plano espacial podíamos dividir los síntomas en mentales, generales y locales. Recuerdan ustedes lo referido al psiquismo en su totalidad, los síntomas referidos a la persona en su totalidad, referidos al clima, a las posiciones, a los horarios, a los deseos y aversiones alimenticias, a los cambios en una mujer en el periodo de la menstruación o en el climaterio, es decir, a todos aquellos síntomas donde el paciente nos lo relata en primera persona. Yo tengo deseo de dulces, yo soy friolento, yo mejoro acostado en la cama, yo mejoro caminando. Y los síntomas locales, que son los que están referidos a una parte del cuerpo fácilmente identificable, ¿no? El dolor o la sensación que tengo en mi rodilla o en mi brazo o en mi pierna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros sabemos que estos dos planos, el plano que va de la historia hasta el presente y el plano que va de lo mental a la general, se entrecruzan. Se entrecruzan y podemos organizar una especie de holograma del paciente. En este holograma del paciente vamos a ver y lo vamos a explicar más adelante. Un síntoma mental histórico presente tiene más valor que un síntoma actual local. ¿Por qué? Porque esta es una organización que si bien es numérica, la numeración está referida a la jerarquización de los síntomas. Es decir,
individualiza más un caso, un síntoma mental histórico, que un síntoma actual local. Por ejemplo, individualiza más un caso, un síntoma general de la antigüedad, que un síntoma general de la actualidad. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del trazado del cuadro de la enfermedad. Tengamos en cuenta que los tres parámetros fundamentales de ese gran parámetro que es el síntoma homeopático, nuestro parámetro científico, las tres cualidades que tienen son las siguientes: el grado de historicidad, la intensidad y lo que vamos a hablar dentro de un rato, que es la modalización del síntoma. ¿Por qué el grado de historicidad? Podemos decir, ¿por qué es más importante el histórico presente que el actual? Bueno, por hechos que hemos visto y hemos hablado en los principios de este curso. Sabemos que una de las principales características del universo es la repetición. La repetición de un fenómeno hace distinguir a este fenómeno como un signo importante, trascendente de su individualidad. Por eso que los síntomas que han estado presentes de la vida adquieren una importancia fundamental. Son los rasgos que caracterizan de manera más individual la enfermedad dinámica del paciente. Por eso, los síntomas históricos presentes son, en este cruce de planos, los más importantes respecto de la línea del tiempo. ¿Por qué los de la mente al cuerpo, es decir, los mentales locales? ¿Por qué es más importante o son más importantes los síntomas mentales? Hahnemann observó que en las patogenesias, en las curaciones o al entrar en el estado de enfermedad, lo primero que se modificaba era la mente y posteriormente aparecían las modificaciones en el resto del organismo. Esto lo hizo colocar a él a la mente como la principal jerarquía en lo que es en los síntomas. La mente como principal jerarquía, ustedes saben que nuestro cerebro es el órgano de mayor complejidad. Es la parte de nuestro organismo de mayor complejidad. Y esto hace, desde el punto de vista físico, que en nuestra mente asista al mayor flujo de densidad de energía libre, lo que le da la posibilidad en el tiempo de variar primero, de ser la primera en captar los trastornos de la totalidad. Algo que Hahnemann había visto en sus experimentaciones, pero algo que podemos comprobar desde el punto de vista de la física biológica. La mente es la primera en registrar el desequilibrio de la totalidad. Por eso es lo más importante. No como el psicosomatismo, donde la mente induce al cuerpo o enferma al cuerpo. No, para Hahnemann y para la homeopatía, la mente es la primera en captar, en ser la antesala del desequilibrio que se va a manifestar en la totalidad del cuerpo. Por supuesto, luego de la mente, los síntomas generales, que son los que están referidos a mí, y posteriormente aparecerá la lesión o la sintomatología referida en el cuerpo. Entonces, este es un doble sistema de jerarquías, que lo único que intenta es establecer parámetros de individualidad. Por eso decíamos, un síntoma mental histórico es más individualizante que un síntoma local actual. La diferencia de este holograma, digamos así, porque en cada síntoma está la totalidad, es que un síntoma local histórico es más importante que un síntoma actual mental. En este esquema se rompe esa tradición de los síntomas mentales sobre los síntomas locales.
Veamos un ejemplo. Si yo tengo entre mi sintomatología una sensación a nivel local que la he tenido de toda mi vida, eso me individualiza más que un síntoma mental que yo pueda tener en la actualidad. Yo en la actualidad puedo estar irritable y a lo mejor esa irritabilidad puede estar aún bien modalizada a la mañana, al despertar, pero eso es de ahora, del presente, de mis últimos tiempos de vida. Eso va a individualizarme mucho menos que por ejemplo, descubrir los pies afuera de las cobijas de la cama, dormir con los pies fuera de las sábanas, y que lo he tenido de toda la vida. Yo recuerdo una paciente que uno de los datos que me dio, me llevaron al diagnóstico de su remedio, fue justamente el descubrir los pies. Y el descubrir los pies era tan antiguo, tan histórico, que surgía no solo por estar en el presente, sino porque la madre todas las noches se levantaba a cubrirla porque ella de bebé se destapaba, hasta que descubrió que en realidad lo que quería era destapar los pies. Entonces la madre le cubría el resto del cuerpo y le dejaba los pies afuera para que ella no se moviera en la cuna y se destapara. Fíjense ustedes qué síntoma local histórico desde ese tiempo de la vida donde prácticamente no hay recuerdo. Bueno, eso fue uno de los síntomas que me llevó, junto a los otros síntomas que tomé, a darle chamomilla, que fue el remedio que curó a esta paciente. Quiere decir que estos síntomas locales son fundamentales. Alguien diría, bueno, pero lo que más individualiza es la personalidad, estamos de acuerdo. Pero si nosotros colocáramos a una persona detrás de una pantalla oscura y levantáramos la pantalla de abajo hacia arriba de a poco, claro, al llegar a la cara quizás todos nos daríamos cuenta quién es. Pero si esa persona luciera siempre un determinado modelo de zapatos, con solo ver previamente los zapatos nos daríamos cuenta que es esta la persona. Quiere decir que estos síntomas locales, históricos, tienen una mayor individualidad. Si yo diera todos los seminarios y las clases de homeopatía con el mismo saco, a lo mejor entraría otra persona con un saco parecido y decían, ahí viene Marcelo, y no viene Marcelo, viene otra persona, solo que tiene el mismo saco. Es decir, la mente a veces está contrastada con estos otros síntomas, que son, como dice Hahnemann, síntomas que han permanecido durante largos años, 15, 25 años, dice Hahnemann, que para su época era mucha cantidad de años. 15 o 25 años, dice Hahnemann, que hasta ha perdido un poco la idea de su sufrimiento porque los ha tomado como rasgos ya característicos de su personalidad. Por eso son importantes estos síntomas locales, nada más que por el hecho de su gran historicidad. Habíamos hablado también de la importancia que tiene la repetición histórica, en la repetición histórica del paciente, cuáles son los síntomas mentales que nosotros debemos considerar. Para eso, nosotros después de escuchar al paciente la anamnesis, tenemos la posibilidad de establecer otro tipo de preguntas quizás que, como dijo el doctor Monsalvo, no sugieran respuestas por la afirmación o por la negación. No podemos preguntarle al paciente, ¿es usted celoso o es usted irritable? No. Las preguntas tendrían que ser dirigidas de otra manera. Por ejemplo, voy a releer siquiera algunas. Por ejemplo, si nosotros suponemos que el paciente tiene alguna carencia afectiva o volitiva,
o intelectiva, podríamos decirle, ¿qué le falta para sentirse bien? ¿De qué carece usted? ¿Qué siente haber perdido? ¿Qué tenía antes y piensa que ahora no tiene? ¿Qué debilidad le gustaría erradicar? Es decir, todas preguntas que no sugieren una respuesta directa y que le permiten al paciente elaborar una respuesta respecto de una previa autorreflexión. O por ejemplo, si estamos hablando del afecto, preguntarle qué le molesta de sí mismo, de su carácter, qué imagen tiene de sí mismo, qué imagen tienen los demás de él, cómo le gustaría ser a partir de ahora, qué le gustaría cambiar, qué cree que ha cambiado para bien en la vida o para mal, etcétera, etcétera. De la misma manera con el trabajo. Si le gusta, si no le gusta su trabajo, si trabaja en relación de dependencia, si tiene, al contrario, personal a cargo, si se siente cómodo, si va tranquilo a su trabajo, si vuelve de una determinada manera u otra en el trabajo. También si queremos resaltar rasgos de la personalidad del paciente, podríamos apelar a dos circunstancias. El paciente, cuando va a destacar rasgos que son transitorios, siempre va a decir yo estoy o yo me siento irritable, me siento enojado, me siento triste, me siento con pena, yo estoy. En cambio, si este es un rasgo más profundo, más relacionado con la totalidad de su vida, es decir, más histórico presente, el paciente va a decir yo soy. Y esto es algo fundamental que nosotros podemos tener en la lectura subyacente al relato del paciente. Todas aquellas cosas que el paciente nos refiere diciéndonos yo soy y las que nos refiere diciendo yo estoy. Eso nos va a hablar también de la historia del paciente. Y pasamos a una parte quizás que es, yo diría, la más trascendente o la más homeopática o el hallazgo de Hahnemann, que es la modalización. Habíamos hablado de la historia, del plano histórico, del plano mental a lo local y por supuesto de la intensidad que tienen que tener estos síntomas. Es decir, no tiene valor ningún síntoma que no tenga una determinada intensidad como para coartar la libertad de acción del paciente o para provocarle un sufrimiento o para provocarle una sensación de malestar. La intensidad, la historicidad y el plano que va de lo mental a lo local. Y esto que vamos a hablar ahora es justamente quizás lo más propio de la homeopatía, que es lo que llamamos modalización o modalidad. La modalidad en homeopatía es la ampliación de la semiología que la alopatía tiene para definir sus enfermedades, entre otros conceptos. La modalidad es la forma o sensación particular o peculiar con la que un paciente sufre un síntoma. A mí me duele la rodilla, pero me duele más cuando estoy acostado que cuando camino. O me duele al principio de caminar y después mejora. O me mejora con aplicaciones frías o aplicaciones calientes. O me mejora en el tiempo húmedo. O mejora en el tiempo seco. O me agravo cerca del mar. O me agravo en la montaña, etc. Las miles de aplicaciones que puede tener esta llamada modalidad respecto de cada síntoma en especial. Por supuesto que este camino de modalizar un síntoma es lo suficientemente arduo y difícil como para, si no tenemos una metodología que nos permita, digamos así, llegar
claramente al cuadro, nuestras consultas serían interminables. Entonces, teniendo en cuenta que al paciente le es bastante sencillo mostrar cuáles son las cualidades de sus dolores locales, es decir, le es fácil reconocer qué tipo de dolor y cómo es el dolor cuando este dolor es local. De la misma manera, los síntomas generales están modalizados en sí mismos, porque un paciente mejora sentado, y ese sentado es una modalización de lo que es la posición, así como le tiene aversión a la leche. La aversión a la leche es una modalización de lo general, que es los deseos y aversiones alimenticias. La mente tiene la particularidad de ser más difícil en este campo de la precisión. Porque la mente es, como dijimos, nuestra parte del organismo con una mayor capacidad de variabilidad. Y nuestro cerebro, como dijimos, es el órgano de mayor complejidad. Con lo que nuestra mente, al mismo tiempo de ser quizás lo más individualizante de nuestra totalidad, es lo más complejo y lo más difícil de modalizar. Por eso, dice Hahnemann en el parágrafo 95, los enfermos están tan habituados a sus largos sufrimientos que presentan muy poca o ninguna atención a pequeños síntomas accesorios modalizados, que son frecuentemente muy fecundos en su significación, característicos, a menudo muy útiles para determinar la elección del remedio, y los que miran casi como una parte necesaria de su condición, algunos casi como la salud, habiendo olvidado la sensación real de ellos en 15 o 20 años de sufrimiento. Y difícilmente llegan a creer que estos síntomas accesorios, estas grandes o pequeñas desviaciones de la salud, puedan tener alguna conexión con su enfermedad principal. Tantas veces nos dicen los pacientes en el interrogatorio, cuando nos hablan de su sintomatología, bueno, ¿esto para qué le va a servir a usted? Y nosotros tenemos que informarlo al paciente de la trascendencia que tiene estas sensaciones accesorias para que el paciente comience a hacer un estudio de sí mismo diferente al que ha sido capaz de hacer hasta el momento de la consulta, dado que en general nuestros pacientes han acudido antes a otros especialistas médicos que no han ahondado en este tipo de investigaciones. Por eso vamos a pasar a la otra placa. La doctora Flora Dabad, cuando empezamos a pensar en idear un interrogatorio más sistematizado, logramos que un interrogatorio que fue un modelo de experimentación que tratamos en el que tratamos de ubicar todas las modalidades que pudiesen ser vistas en un síntoma de la mentalidad. Por ejemplo, el paciente nos decía que era irritable. Entonces nosotros, para poder modalizar la irritabilidad, para poder darle a la irritabilidad ese sentido homeopático y no dejarlo de lado como síntoma puramente del carácter, y sobre todo si en el caso de este ejemplo la irritabilidad era una constante en su vida, nos hablaba de un rasgo particular de su personalidad que el paciente arrastraba de toda la vida. Una de las formas de poder modalizar el síntoma era hacerle preguntas de este tipo.
Primero ver los horarios y frecuencias, si la irritabilidad era a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días, después de las comidas, al despertar, antes de dormir, etcétera. Son síntomas de la materia médica. O con respecto al clima, si era al aire libre, caliente, húmedo, sol, etcétera. Sus ocupaciones, si era en el trabajo físico-mental, si era en la lectura, al escribir. Respecto de la posición, si este síntoma aparecía sentado, de pie, acostado. Respecto del lugar, en su casa, en la habitación, en la oscuridad, en la multitud, etcétera. Todas esas modalidades que están en el repertorio. La próxima, si tenía que ver con los otros, es decir, si esa irritabilidad aparecía solo o en compañía, al conversar, al hablar. Si tenía una causa, por bagatelas o trivialidades, o aparecía en los sueños, o por la música o los ruidos, si estaba relacionada con alguna emoción, es decir, irritabilidad con la cólera, con pena, con llanto, o si estaba presente en alguna de las funciones del organismo, al dormir, al despertar, al comer, después del vino, al orinar, etcétera, etcétera. Claro, rápidamente nos dimos cuenta que esto fue por el año 86, 1986, la doctora Flora Dabá lamentablemente murió un año después, y este interrogatorio era un interrogatorio muy extenso para hacerle al paciente, y el paciente padecía un cansancio que no nos permitía hacer una historia, digamos así, con un tiempo suficiente como para que el paciente no padeciera la historia más que la relatara. Entonces, con otro colega, el doctor Lillo de Uruguay, pensamos que en realidad las preguntas que debía hacerse al paciente eran simplemente adverbializar el interrogatorio. Es decir, adverbializar el verbo sufrir. Para eso vamos a ver solo 10 preguntas, después un poco más ampliadas. Podemos con solo 10 preguntas lograr el mismo resultado. Vamos a ver cómo, y lo vamos a poner en la próxima placa, cómo con esas 10 preguntas podemos adverbializar el sufrimiento del paciente. Sigamos con el ejemplo de la irritabilidad. Por ejemplo, podemos preguntarle al paciente, ¿qué lo irrita? ¿Con qué se irrita? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué lo empeora y qué lo mejora su irritabilidad? Con estas 10 preguntas, que son circunstanciales de medio, de compañía, de causa, de lugar, de modo, de tiempo, respecto de la lingüística, podríamos con estas 10 preguntas extraer del paciente aquella condición de modalidad que nos permitiese modalizar la sintomatología del paciente. Vamos a la próxima. La próxima placa es esta. Estas interrogaciones tienen extensiones. Es decir, con qué, dónde y cómo nos va a llevar necesariamente a ver síntomas que surgen circunstancialmente y que no tienen que ver con el síntoma que nosotros le preguntamos al paciente. El paciente, como le preguntamos cómo se irrita, y por ahí el paciente nos puede modalizar esa irritabilidad con otro síntoma más quizás profundo del paciente. Es decir, para resumir lo que hemos visto en este paso de la anamnesis
y el interrogatorio sistemático. Tenemos la primera aproximación, que es la anamnesis, donde el paciente habla absolutamente solo y se dirige hacia nosotros con lo que puede. Y nos cuenta su historia y nos cuenta sus pormenores. Lo segundo es el interrogatorio dirigido, con todas estas características para poder establecer el nivel de historicidad del síntoma, el nivel de intensidad del síntoma y la modalidad del síntoma. Por eso vamos a sacar la siguiente conclusión. Resumiendo, la anamnesis y el interrogatorio sistemático deben arrojar como resultado una información altamente individualizada, donde los síntomas desplegados se puedan ordenar jerárquicamente, según los dos planos de expresión de la totalidad, que va desde lo mental a lo local y desde lo histórico hasta lo actual, teniendo en cuenta que el grado de intensidad y sobre todo las diferentes modalizaciones confieren al síntoma las cualidades características que lo distinguen como patrimonio semiológico fundamental de la homeopatía. Luego del relato espontáneo del paciente, la anamnesis y en el transcurso del interrogatorio sistemático, estamos obligados, según Hahnemann, a completar la investigación, siguiendo estos patrones fundamentales, dado que ellos serán los que indicarán cuáles síntomas deberán ser escogidos como los que caracterizan el caso en cuestión. Estamos, pues, en condiciones de proseguir con el siguiente paso del método.